tiene el nombre de Fabry. Vamos a darle la bienvenida al doctor que el día de hoy nos va a acompañar para poder realizar esta entrevista. ¿Ya está conectado? A ver. Vamos a ver. Buenas noches, ¿está en línea? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Cadena Noticias, edición central. Coméntanos, por favor, es una situación que preocupa porque cuando desconocemos un tema, no sabemos a veces cómo tratarlo. Y lo mismo pasa en las enfermedades, cuando nos sorprende en la sociedad una enfermedad desconocida, como lo que sucedió en la COVID-19. De un momento a otro apareció esta pandemia y nos agarró de sorpresa a todos. Por eso la importancia de conocer, por ejemplo, de este tipo de enfermedades raras, cuando ya el día de mañana se va a conmemorar este día. Así es. De hecho, este tipo de enfermedades son... En el 80% de los casos tienen un origen genético, son más de 6.000 a 7.000 condiciones distintas y en muchos casos es importante el diagnóstico oportuno, porque al hacer el diagnóstico de manera oportuna, esto va a permitir que uno pueda ofrecer, digamos, algún tipo de tratamiento que suele ser específico, ¿no? Ahora, doctor Hugo, cuando sí. nos habla de tratamiento oportuno, para ello tenemos que buscar un diagnóstico también actual y un diagnóstico en un periodo temprano. Pero, ¿cómo lo logramos? Porque muchas veces se ha hablado de visitar al médico mínimo una vez al año para un análisis completo. ¿Qué otras medidas podemos optar? Lo que hay que tener claro en estas enfermedades raras es que la sintomatología o digamos, los síntomas y los signos van a aparecer en un periodo que no corresponde a la edad, digamos, usual. Es decir, por ejemplo, una persona joven que empiece a tener, por ejemplo, dolores a nivel de las manos, o por ejemplo, una persona joven que desarrolle un tipo de cáncer que no corresponde a la edad, es probable que esté dentro de este grupo de enfermedades raras, ¿no? Y justo, por ejemplo, ahí usted comentaba el hecho de la enfermedad de Fabry, o la enfermedad de Fabry. Esta es una condición que justamente dentro de estas más de 6.000 enfermedades, felizmente tiene un tratamiento que justamente lo que va a hacer es detener la historia natural de la enfermedad, ¿no? Porque si no se trata adecuadamente o si no se trata esta enfermedad, puede provocar la muerte de manera precoz. Entonces, los síntomas, principalmente en la etapa de la niñez, son, como estábamos comentando hace un momento, por ejemplo, dolores a nivel de las manos, ¿no? Unas parestesias, unos adormecimientos que aparecen en la etapa de la niñez incluso. En algunos casos pueden tener como unas tumoraciones pequeñas de color rojo, ¿no? Que pueden aparecer en la piel o incluso en la mucosa oral. Y posteriormente, en la etapa aproximadamente de la tercera década, se refieren, digamos, lo que refiere a la literatura es que va a aparecer una falla renal, ¿no? El riñón va a dejar de funcionar y las personas van a empezar a depender de lo que es, van a estar en la lista de espera de lo que es el trasplante, pero mientras tanto van a estar en diálisis, y estos son procedimientos que igual de alguna manera si bien prolongan, pero la idea es hacer un diagnóstico oportunamente. Ahora, en estos casos, ¿cuál es el pronóstico que se maneja, doctor? Porque al ser enfermedades raras, también los estudios usualmente se enfocan en aquellas enfermedades en las que más se priorizan, en las que más necesitan y hay más demanda en el mundo farmacológico, por decirlo. O sea, la idea es que el diagnóstico, como comentábamos al inicio, sea lo más precoz, ¿no? Entonces, si tenemos un familiar, digamos, con un antecedente de que ha fallecido por un problema renal y que esa causa renal no ha sido explicada adecuadamente y que apareció, digamos, en una etapa precoz, o en todo caso a los 30 años aproximadamente, uno tendría que sospechar que podríamos estar frente a esta enfermedad
que se conoce como la enfermedad de Fabry. Entonces, con los otros síntomas que estábamos comentando previamente, que aparecen en la etapa de la niñez, nosotros podríamos hacer las solicitudes correspondientes para justamente a determinar si estamos frente a esta enfermedad, ¿no? En esta enfermedad lo que ocurre es un acúmulo de unas sustancias en el cuerpo, entonces las manifestaciones clínicas es en todo el cuerpo, ¿no? De tal forma que incluso en algunas ocasiones puede provocar problemas cardíacos, puede provocar problemas a nivel del mismo cerebro, ¿no? Y se manifiesta tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Si bien es más frecuente en hombres, pero también en mujeres suele aparecer o suele haber síntomas. Ahora, nos indicaba inclusive de que la enfermedad también puede llegar a los más pequeños de casa. Muchas veces creemos de que como son pequeños, las defensas las tienen altas, no se verían perjudicados, pero justamente nos precisaba ello, que también los más pequeños de casa se ven en esta situación. Sí, claro, o sea, empiezan a tener esos dolores, muchas veces los llevan a los pediatras, incluso pasan a los especialistas, a los neurólogos, y no se llega a detectar, digamos, esa causa o explicar la razón de por qué estas molestias a nivel de estas parestesias, ¿no? Entonces, con un examen físico adecuado podríamos encontrar estas manchitas medio rojas en la piel y haciendo las pruebas correspondientes para ir a buscar exactamente esta condición, podríamos nosotros hacer un diagnóstico precoz. Y ya el niño, incluso en esa época, teniendo síntomas, se debe iniciar tratamiento, ¿no? Porque, como comentábamos hace un momento, esta es una enfermedad que se produce por un acúmulo de una serie de sustancias y esto se produce porque una molécula funciona de manera anormal, entonces lo que se hace es entregar esa molécula, entregar esa enzima que está funcionando normalmente para que, empiece a funcionar la célula de manera adecuada, ¿no? Ahora, doctor, nos hablaba de este factor importante que es genética, que también se debe volver en una situación de prevención. Si yo tengo familiares que ya han tenido indicios o han presentado esta enfermedad, mejor dicho, también ser consciente de que yo podría padecerlo o mis hijos podrían padecerlo. Eso me lleva a una consulta más constante todavía al médico. Claro. Con ese antecedente familiar, digamos, esa familia o esa persona tendría una ventaja frente a aquellas familias que no ha habido un antecedente previo, ¿no? Entonces se puede hacer el diagnóstico oportunamente y evitar, digamos, o disminuir el riesgo de que hagan complicaciones. Comentábamos hace un momento que si es que no se llega a tratar adecuadamente o a tiempo, las personas pueden tener la falla renal a partir de los 30 años y alrededor de los 40, 50 años, si no se trata adecuadamente, pueden llegar a fallecer, ¿no? Por complicaciones cardiovasculares o a nivel ¿Y si el diagnóstico, derrames cerebrales? Doctor, y si el diagnóstico es temprano y por ende también el tratamiento, ¿la persona puede desarrollar su vida con total normalidad posterior a ello? Claro, disminuyen lógicamente los síntomas, el riesgo de que pueda ser falla renal disminuye notablemente, lógicamente no va a depender, digamos, de hacer diálisis, la posibilidad de hacer o depender de un trasplante renal también es menor, ¿no? Es mucho menor. Estamos conversando en Edición Central con el doctor Hugo Abarca, que es especialista en genética. Doctor, algunas recomendaciones finales, por favor, frente a este tema que es muy importante, las enfermedades raras que muchas veces no le tomamos el caso o, como lo decía, la importancia de vida. Lo importante es que debemos tener en presente que cualquier persona que desarrolle algún síntoma, algún signo que no corresponde a la edad, digamos, a su edad, debiera pasar la consulta por un médico genetista, ¿no? Si bien existen pocos médicos genetistas, pero de alguna manera estamos cubriendo, y más aún porque, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, actualmente en Breña, estamos haciendo algunas pruebas genéticas que, si bien no se hace en otras partes, pero, digamos, de alguna manera estamos tratando de suplir esa
carencia, ¿no? De hecho, podemos llegar a hacer el diagnóstico de todas estas enfermedades que estábamos, de esta enfermedad que estábamos comentando y de otras más. Lo importante que se vuelve el planificar y el aportar también en las investigaciones. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, más bien. Una vez más, gustosos de tenerlo en Edición Central. Él forma parte, como lo venía mencionando, del staff de médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Enfermedades raras que no solamente afectan a la persona a quien lo padece, sino emocionalmente también a toda la familia. Muchas gracias, doctor, por estar en Edición Central. Hasta luego. Vamos a una pausa.